A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral. Pero sobre todo, tenemos la grata presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el marco regulatorio vigente en nuestro país. Un tema de gran importancia que el día de hoy manejaremos en nuestro programa es sobre los dividendos, sus implicaciones financieras y sus implicaciones tributarias. Hoy nos acompaña nuestro querido amigo, el CPA Juan Yupa, socio de impuestos de Deloitte, sobre todo una persona con gran reconocimiento en el ámbito local e internacional de la tributación. Estimado Juanito, qué gusto tenerte en nuestro programa. Para mí siempre es un gusto poder contar con personas de altísimo nivel y sobre todo contigo, que soy conocedora de tu experiencia en el ámbito tributario, financiero, laboral, y sobre todo que generas gran expectativa en nuestros televidentes. Tu presencia, cuando comentamos que va a salir Juan Yupa, pues nuestros televidentes comienzan atentos a nuestro programa, a nuestras ediciones. Queremos comenzar y retomar nuevamente el tema de los dividendos, sobre todo porque sabemos que el día de ayer se publicó la famosa resolución sobre el tratamiento tributario de los dividendos, que más adelante lo mencionaremos. Pero comencemos para que nuestros televidentes comencemos a entender qué son esto de los dividendos, qué son los dividendos para nuestros efectos financieros y tributarios. Gracias, Cristina. De igual forma, para nosotros es un gusto poder participar en estos temas de interés, temas tributarios. Con respecto a tu inquietud, a la consulta, los dividendos tienen una definición tributaria. En este caso específico, corresponde a todo tipo de participaciones en utilidades, excedentes, beneficios o similares que se obtienen en razón de los derechos representativos de capital que tienen los beneficiarios, los inversionistas en este caso. Estamos hablando que desde el punto de vista tributario, la normativa tributaria vigente en el Ecuador ha establecido un concepto de dividendos adicional al concepto que se tiene en el ámbito financiero. Correcto. Considerando que en el ámbito financiero el dividendo es el beneficio que va a recibir el socio, el accionista, por ese activo que los terceros usamos, que es la empresa, que es su dinero. A cambio del uso de su dinero, las sociedades tienen que entregar un beneficio económico, que es un ingreso, que es el dividendo. Es muy interesante saber que hoy nuestra ley tributaria tiene una definición del dividendo para efectos tributarios, y lo que tú nos acabas de decir, Juanito, que es este beneficio, es un ingreso que se va a producir dentro del territorio ecuatoriano por nacionales o también en el caso de extranjeros. Correcto. Qué interesante lo que tú acabas de mencionar, mi estimado Juanito. Tú acabas de decir algo que es interesante. Los dividendos es este beneficio que recibe el socio y el accionista. Estamos hablando de compañías anónimas y limitadas. Sí, pero adicionalmente trata de conllevar a un concepto más amplio. Prácticamente es cualquier excedente, beneficio, no necesariamente desde el punto de vista societario del dividendo en sí. Exactamente. Es más amplio el concepto. Y eso es interesante, que hoy esta definición es, hablemos mucho más clara, que esté escrita en la ley tributaria, para que no se puedan dar riesgos, sobre todo cuando estos dividendos, que más adelante vamos a ver, son gravados. Correcto. Y sobre todo cuando las sociedades que distribuimos, que tenemos una obligación muy clara, que ser agentes de retención, tenemos que realizar esa retención. Muy interesante. En nuestro país, los dividendos, estos beneficios, estos rendimientos del uso del activo, del dinero de los accionistas por parte de las sociedades, están divididos en dos tipos de dividendos para efectos fiscales, en dividendos exentos y dividendos gravados. ¿Estoy en lo correcto, Juanito? Correcto, es así. Cuando nosotros hablamos de dividendos exentos, con las últimas regulaciones, ¿cuáles son estos dividendos exentos? Ya, para esto debemos basarnos en la reforma que se dio con la Ley de Fomento Productivo de agosto del año 2018.
Con esta reforma se estableció que están exentos los dividendos distribuidos por sociedades ecuatorianas a otras sociedades ecuatorianas o a sociedades extranjeras, así como los dividendos distribuidos a personas naturales no residentes en el Ecuador. Estos son los conceptos de dividendos exentos. En consecuencia, pasarían a estar grabados los dividendos distribuidos de forma directa o indirecta a personas naturales residentes en Ecuador, básicamente. Y la aclaración también está en que pasan a ser dividendos grabados cuando la compañía no ha informado sobre el beneficiario efectivo, es decir, a través del anexo de accionistas como tal. Acabas de decir algo muy interesante, Juanito. Dentro de la reforma legal que se da y que se aplica a partir del 1 de enero, la Ley de Fomento Productivo, pues una reforma del impuesto a la renta, estaríamos prácticamente con dos grupos de dividendos exentos. El de personas naturales no residentes, entendiéndose que la persona natural residente es aquella que cumple permanencia o vínculos afectivos o vínculos económicos en nuestro país. En este caso es exento para la persona natural que no cumple cualquiera de estas tres condiciones. Correcto. Y en el caso de sociedades nacionales o sociedades extranjeras. Dentro de lo que tú acabas de decir, la norma exceptúa entonces que no será dividendo exento cuando es una persona natural residente, un beneficiario efectivo de persona natural residente en el Ecuador, y acabas de decir algo tan interesante, es cuando la sociedad no informa quién es su beneficiario efectivo. Correcto. Y esta es una obligación que, recordémosles a los contribuyentes, se la tiene que realizar en el anexo de accionistas. Al menos la resolución que está vigente de hace un par de años atrás establece que se tiene que entregar el anexo de accionistas, uno, de forma anual, con saldos o con las consideraciones al 31 de diciembre del ejercicio económico, hasta el mes de febrero del siguiente ejercicio económico. Esa es una de las obligaciones. Otra de las obligaciones es cuando se constituye una compañía o cuando cambia alguno de los accionistas, se tiene que presentar el anexo de accionistas hasta el 28 del mes subsiguiente. Correcto. Y la otra consideración es cuando tiene que presentar una declaración anticipada, que la resolución señala que se tiene que presentar 3 días antes de la declaración anticipada. Entonces, en el momento que yo, en este anexo de accionistas, en el famoso APS, yo no informo quién es uno de mis beneficiarios efectivos, se pierde la exención, lógicamente no de toda la cadena no informada, sino de esta persona no informada. Correcto. Y en ese momento el dividendo pasa a ser un dividendo grabado. Y sujeto a las retenciones que vamos respectivas. A conversar. Es muy interesante lo que acabamos de decir, porque, sobre todo porque cuando las juntas de socios se reúnen, y la norma también lo establece, en la norma tributaria, en qué momento se genera este dividendo, porque una de las preguntas que siempre nos han hecho es en qué momento, cuando por ejemplo un dividendo es grabado y las sociedades agentes de retención, tengo que hacer la retención en la fuente. Que eso es también un momento que tenemos que tener claro, este famoso momento de la retención. Entonces, ahí viene nuestra pregunta. La Junta de Socios, vamos a poner un ejemplo, se reúne en el mes de marzo y por decisión unánime se decide repartir dividendos y tenemos una persona natural residente en el Ecuador, con lo que tú acabas de decir, vendría a ser un dividendo grabado. ¿El momento de la retención es en el momento que la Junta se reúne en el mes de marzo o en el momento que pago? En el momento en que la Junta decide la distribución de los dividendos. Y eso es importante que la gente nos escuche, ¿no? Que no es en el momento que yo pago el dividendo, sino en el mes de marzo que la Junta se reunió, en ese día nace el momento de la retención. Y creo que la autoridad de control logró que a través del reglamento esta parte de en qué momento nace una retención en la fuente en un dividendo, quede claro que fue en el momento que la Junta tiene su acto decisivo, y eso está dentro del acta de Junta de Socios, Accionistas o Partícipes. Correcto, la resolución emitida el 3 de septiembre efectivamente ratifica nuevamente ese concepto. Perfecto, y la ratifica además en relación al artículo 7.7 del reglamento fiscal, que es muy interesante eso, que la gente nos escuche. Muy interesante. Entonces, cuando yo reparto dividendos y este dividendo está exento, entonces se entiende que la sociedad no tiene que hacer ningún tipo de retención en la fuente. Es correcto. Es decir, le va a entregar los dividendos a la sociedad que les reparte. Vamos a poner un ejemplo. Si soy la compañía ABC y le tengo que pagar dividendos a la compañía XYZ, que es una compañía nacional residente en el Ecuador, no hago absolutamente nada. Es una exención ratificada en la resolución del 3 de septiembre. Ya, esa parte quiero que les digamos a nuestros televidentes.
Nosotros hemos venido aplicando la ley de acuerdo a la reforma que salió, hemos venido aplicando el tema del reglamento y hemos tenido la espera de esta resolución. La espera de esta resolución en donde nos van a aclarar el Servicio de Rentas Internas cuál es el procedimiento. Esta resolución salió el día de ayer, 3 de septiembre. Correcto. Y es importante que estén informados quienes nos están mirando que ya está publicada la resolución de los dividendos del Servicio de Rentas Internas, donde lógicamente lo que hace la resolución es aclarar y generar ciertos procedimientos de cómo vamos a generar las diferentes obligaciones o retenciones, en este caso cuando el dividendo es un dividendo grabado. Entonces es importante, Juanito, que les digamos a los televidentes qué salió en esta resolución. Básicamente deberíamos conversar sobre el tema de la retención en la fuente, para lo cual debemos centrarnos en que en la Ley de Régimen Tributario Interno, con la Ley de Fomento Productivo, se estableció el porcentaje de retención y la ley señala que el porcentaje de retención debe ser una diferencia entre la tarifa máxima de impuesto a la renta para personas naturales, es decir, el 35%, menos la tarifa de impuesto a la renta pagada por la compañía correspondiente a las utilidades que se van a distribuir. Es decir, si la compañía pagó una tarifa del 25%, la diferencia sería 10% de retención. Eso es lo que establece la ley expresamente. En diciembre del 2018 se emitieron las reformas al reglamento de aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno y en este cuerpo reglamentario se estableció que hay 3 porcentajes de retención. Hay un porcentaje de retención del 7% cuando la compañía que distribuye los dividendos pagó una tarifa del 28%. Se establece un porcentaje de retención del 10% cuando la compañía aplicó una tarifa de impuesto a la renta del 25% o menos, por ejemplo 24, 23, 22% como tal. Y también se establece un porcentaje de retención del 2% en la distribución de beneficios realizados por fondos de inversión o fideicomisos de inversión. Pero en esta disposición reglamentaria se estableció la potestad del Servicio de Rentas Internas de emitir una nueva resolución respecto a la retención para las personas naturales residentes en Ecuador. Justamente, esta resolución fue emitida el día 3 de septiembre, en donde se establecen los siguientes porcentajes de retención o procedimientos. Que yo más bien en este tema se estaba esperando esta resolución porque lo que mucha gente hicimos, la gente que repartió dividendos, se sometieron estrictamente a lo que dice el artículo en el 39.1 y en el 125.2 del reglamento fiscal. Correcto. Es decir, generar la retención en la fuente que estaba establecida, tomando las consideraciones que tú lo acabas de decir, la tarifa máxima de persona natural frente a la tarifa de la sociedad de acuerdo a su base imponible, siempre tomando en consideración que la tarifa podía haber sido 7 o 10, porque eran las tarifas establecidas ahí. Correcto. Hoy, que ya estamos en nuestro programa del día de hoy contigo, Juanito, estamos mirando de que ya tenemos una resolución en donde tendremos que someter nuestros repartos de dividendos a lo que establezca esta resolución. Tomemos el caso de las personas naturales residentes en el Ecuador, que yo creo que son los casos más comunes que tenemos dentro de las sociedades, que nuestros accionistas sean personas naturales residentes en el Ecuador. Por principio, por el artículo 8 de ingresos de fuente ecuatoriana, es un ingreso grabado y obviamente como yo, agente de retención, sociedad que distribuye, le voy a hacer la retención. En esta resolución nos dice que la retención se deberá aplicar, tú decías, más allá de un porcentaje. Esto viene a ser como un procedimiento. Y es un procedimiento que es igual al que se venía haciendo antes, lógicamente con este lapso en donde estábamos aplicando ley y reglamento. Entonces, ¿cuál es este procedimiento de que tienen que realizar las sociedades de manera general antes de que yo comience a repartir los dividendos? Ejemplo, a Juan Pérez. El procedimiento que se establece para aplicar la retención para una persona natural residente en el Ecuador es el siguiente. Se toma el ingreso grabado, el dividendo grabado, la base imponible. ¿Qué es el dividendo grabado? Es el dividendo que se va a distribuir, que se va a pagar, más el impuesto pagado por la compañía atribuible al accionista que va a recibir el dividendo. Entonces, la base imponible se conforma de dos conceptos, dividendo neto
más el impuesto pagado por la compañía atribuible al accionista que recibe el dividendo. Esta parte es importante aclararles a nuestros televidentes que lo que recibe efectivamente el accionista es el dividendo financiero, el dividendo contable. Esto que acabamos de decir es un dividendo simplemente para efectos del cálculo del impuesto a la renta y de la retención. Sí. Vendríamos a ponerles, quisiéramos a lo mejor colocar un nombre como un dividendo fiscal. Dividendo tributario. Como dividendo tributario, porque no es del valor que va a recibir el accionista, es el valor sobre el cual yo voy a calcular la retención y sobre el cual el accionista va a pagar el impuesto a la renta, que lógicamente a posterior se tendrá derecho a tomarse un crédito tributario porque la sociedad ya pagó sobre ese dividendo, pagó impuesto a la renta. Exactamente. Porque estamos hablando que el dividendo no es más que la utilidad líquida del accionista después de trabajadores, impuesto a la renta, reservas, lo que le queda al accionista en función de su porcentaje de participación. Ok, entonces el primer paso antes de generar la retención de nuestro querido accionista Juan Pérez, la compañía tiene que determinar el dividendo fiscal. Correcto. Que es el dividendo contable o financiero o real más el impuesto a la renta de la sociedad del año que distribuye en función al porcentaje de participación. Perfecto. Ese es el primer primer paso. Luego, a este valor se aplica la tabla del impuesto a la renta para personas naturales establecida en el artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario. Es el procedimiento exacto al de la otra resolución. Correcto. Es decir, voy a generar ya por anticipado cuánto sería el impuesto a la renta que sobre ese dividendo voy a pagar. Correcto. Correcto. Esto yo lo veo desde el punto de vista de tratar de evitar que exista a lo mejor un pago más allá de lo que realmente le corresponda por el dividendo. Efectivamente, porque lo que se está tratando de retener, entre comillas, es el impuesto. El impuesto causado. Correcto. Sobre el dividendo. Ya, entonces calculo el impuesto a la renta anual conforme al artículo 36 de esa tabla progresiva que va del 0 al 35% y ya tengo mi impuesto del dividendo. ¿Qué hago adicional? Ese sería el segundo paso. Vamos a ponerle segundo paso, paso número 2. A este resultado se le resta el crédito tributario que tiene derecho el accionista, la persona natural residente en el Ecuador, correspondiente al impuesto pagado por la compañía atribuible a este dividendo como tal. Correcto. Es decir, que con eso lo que estamos buscando es de que de antemano con esta retención se trate de establecer el verdadero impuesto que va a tener al final del año para que la retención no sea excesiva. Exacto. Este crédito tributario, ya acabamos de decir, ¿nace por qué? Porque la compañía ya pagó el impuesto como tal. Ya, la sociedad ya canceló este impuesto. Este impuesto cancelado por la sociedad, lo interesante es de que nace de un cálculo adicional. Este crédito tributario, ¿cómo se calcula? O cómo la sociedad sabe, porque aunque no lo crea, todo este tipo de procedimientos para las sociedades tiene que estar sumamente claro. ¿Por qué? Porque definitivamente somos agentes de retención y queremos retener lo justo, lo correcto y no tener un problema con la autoridad de control. Este crédito tributario, lo has dicho claramente, Juanito, nace porque la sociedad ya pagó. Pero ¿cómo se calcula? Porque la resolución te habla de que se tiene que tomar dos formas de cálculo y escoger la que resultare mayor para luego restarse del impuesto a la renta proyectado. La forma de cálculo, de alguna manera sencilla, equivale a la proporcionalidad del impuesto pagado por la compañía correspondiente al dividendo que debe asignarse o debe pagarse al accionista. Y adicionalmente hay un límite para este crédito tributario. ¿Eso es nuevo? No, ¿O esto eso ya ya está establecido en el reglamento y en las resoluciones correspondientes. ¿Un límite? Entonces, lo que dice precisamente la resolución es que se debe restar tomando en cuenta el límite establecido en el artículo 137 del reglamento. ¿Cuál es ese límite? Hay tres considerandos, el menor de los tres. El menor de los tres. El primer límite es el valor del impuesto asignado o atribuido al accionista. Correcto, entonces sería el impuesto a la renta de la sociedad por la participación accionaria. Correcto. Ok. El segundo límite es una fórmula, aplicar la tarifa de impuesto que pagó la compañía a la base imponible de la retención. Es decir, al dividendo fiscal. Al dividendo tributario. Y de ahí de estos dos escojo el menor. Y este valor que escojo le voy a restar del impuesto a la renta proyectado y la diferencia será la retención. Muy interesante. Vamos a hacerles un resumen a nuestros televidentes. Yo soy la sociedad ABC, voy a pagar el impuesto a la renta a Juan Pérez
voy a retener el impuesto sobre el dividendo a Juan Pérez y el cálculo es, cojo ese dividendo fiscal que ya venía calculado por el dividendo contable más el impuesto a la renta proporcional de la sociedad en función al accionista. Sobre esa base imponible voy a calcular mi retención. ¿Cómo se calcula? Cojo el dividendo fiscal, calculo el impuesto a la renta anualizado por el artículo 36 de personas naturales, de acuerdo a esa tabla progresiva del 0 al 35%. Una vez que tengo ese impuesto, procedo a calcular el crédito tributario que estaría atribuido a ese dividendo de dos formas. El impuesto a la renta de la sociedad por el porcentaje de participación accionaria. La otra fórmula sería el dividendo fiscal por la tarifa de impuesto a la renta de la sociedad. Esos dos cálculos que voy a tener, escojo el que resultare menor y le resto del impuesto que había calculado. Correcto. Prácticamente estoy calculando el impuesto a la renta del dividendo, salvo que cuando la persona natural liquida, se tiene que considerar 3 créditos tributarios, que es la última fórmula adicional, que es el impuesto a la renta anualizado menos el impuesto a la renta del dividendo. Correcto. Prácticamente, Juanito, hemos regresado a la resolución que estaba anteriormente vigente. A la resolución del Pero año en 2015. en el tema de las personas naturales que son residentes en el Ecuador. En el Ecuador. Perfecto. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, la sociedad no informó al beneficiario efectivo, que esa sería la otra condición en donde no se aplica la exención? ¿Cuál sería la retención? La resolución del 3 de septiembre precisamente aclara que la retención debería ser un porcentaje equivalente a la diferencia entre la tarifa máxima para personas naturales y la tarifa de impuesto pagado por la compañía, pero eso sí, no más allá del 10%. Es interesantísimo que todas las personas que nos están escuchando recuerden que esto acaba de salir el día de ayer y que tenemos la obligatoriedad de estar informados, sobre todo si vamos a realizar ya juntas de socios ordinarias o extraordinarias para el reparto de dividendos. Tomar estas consideraciones para que se pueda de una manera correcta cumplir con toda la normativa, el artículo 39.1 de la ley, que es el concepto de la retención de dividendos, el 125.2, que es los porcentajes de retención, y ahora esta resolución número 3. ¿Es la resolución 3? 43. Es la resolución número 43. Para que nos escuchen todos nuestros televidentes, la resolución número 43. 43, ¿sí? Publicada el día de ayer, ¿no es cierto? En registro oficial del día de ayer. Esto está fresquito. Mira qué interesante, qué oportuno que podamos tener esta primicia. Bueno, no primicia porque todos los contribuyentes debemos estar informados de todo lo que sale en nuestro ámbito tributario. Pero qué interesante tener hoy un programa sobre reparto de dividendos con la normativa totalmente actualizada. Yo creo que esas coincidencias no tenemos en ningún otro lugar y sobre todo con una persona tan especializada como es Juanito. Gracias. Que es muy interesante como tal. Ok, ya le retuve a nuestra persona natural, a Juan Pérez, persona natural residente en el Ecuador, nuestro accionista. La sociedad le tiene que entregar algún comprobante donde quede la evidencia de esta retención para que él pueda, cuando le toque liquidar su impuesto a la renta anual, que seguramente consolidará todas las rentas que él tiene, ¿qué le tiene que entregar? Ya. Efectivamente, como el accionista tiene la obligación, en este caso persona natural residente en Ecuador, de presentar la declaración de impuesto a la renta como parte de la renta global considerando al dividendo, la compañía que efectúa la distribución de dividendos le tiene que entregar información para que pueda realizar esta declaración. En primera instancia, el primer documento que debería entregarle precisamente sería el comprobante de retención. Que eso va a sustentar el crédito tributario de la retención, pero precisamente en este comprobante de retención se tiene que incluir información adicional. ¿Qué información adicional es la que debe incluir? La base imponible, es decir, el dividendo fiscal, el dividendo tributario. La base fiscal. Que pasa a ser ingreso gravado. El impuesto atribuible al accionista, pagado por la compañía. ¿Esto te adicionó la resolución del día de ayer o esto ya venía? No, la resolución lo adiciona. Perfecto, ok. Y adicionalmente indica que debería tratar de informarle cuánto es el valor límite de crédito tributario que ha considerado la compañía al momento de efectuar la retención. O sea, el momento del crédito tributario con las dos opciones que veníamos hablando. Mencionamos Qué anteriormente. interesante, Juanito. Realmente, aunque no lo creas, nuestro tiempo pasó volando. Siempre nos pasa cuando tú nos visitas y yo creo que esto va a generar
una segunda parte del programa, porque yo creo que todo el mundo queremos saber cosas adicionales que se nos va a quedar en el tapete. ¿Qué pasa si es que esta persona que se le reparte dividendos debe o no debe llevar contabilidad? ¿Cómo tiene que declarar? Yo creo que todas esas preguntas vamos a hacer reparto de dividendos etapa 2, que nos está yendo muy bien con las segundas partes. Juanito querido, quiero que les mandes un mensaje a todos nuestros televidentes que nos están escuchando sobre estos temas interesantes. ¿Y qué les dirías tú? Un mensaje a toda la gente que nos está mirando y que nos está escuchando. Definitivamente hay que estar actualizados. Cada día nuevamente sale reformas, soluciones que nos establecen el procedimiento tributario como debemos cumplirlo. Obviamente el reto en este caso es estar actualizados, conocer, investigar, analizar y aplicar las disposiciones tributarias como tal, a fin de evitar cualquier contingente, cualquier penalidad que eventualmente pueda surgir. Como siempre, para mí, el poder contar con personas de altísimo nivel y experiencia en los diferentes temas que abordamos en Tributación de Hoy hace que nuestros programas sean de gran interés, no solamente para el sector contable y financiero del país, sino para el sector empresarial en general. Como siempre, quiero agradecerte la presencia, Juanito, en nuestro programa y decirles que con ustedes es hasta una nueva edición de Tributación de Hoy. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.